Buenos días, gusto saludarles, que estén todos bien. Vamos a seguir trabajando clase que teníamos esta semana y vamos a tomar un caso clínico. Estaba aprovechando a dar unos minutitos para que entrara la mayoría, pero voy a dar chancecito tal vez a la mitad de la clase para dar una información. Muy bien, vamos a hablar entonces ahora de un caso que se presenta de acuerdo a lo que estábamos platicando el día de ayer. Este paciente se llama Chase. Él es un pitbull. La edad no recuerdo bien, pero era un paciente mayor a 5 años. Se presenta a consulta porque la tutora había notado presencia de crecimiento de esta masa. Y justamente pues es el tejido que ustedes observan y que está ubicado en la parte inferior de la boca, justamente donde están los caninos, los dientes incisivos, ¿sí? Entonces cuando llega a consulta, nosotros notamos que pues al paciente no le molesta comer, no le molesta realmente la masa, ¿verdad? En algunas ocasiones, este tipo de masas pueden llegar a causar sangrado, porque el paciente cuando aprende la comida puede lastimarla. Entonces, esto puede provocar sangrado. Pero en el caso de Chase, no era ese el caso, ¿verdad? Otra cuestión que preocupaba era que la masa tenía un crecimiento progresivo, lento, pero lento, pero iba creciendo. Entonces, todo esto realmente era algo que había que tomar en cuenta para poder decidir qué se hacía con el paciente. ¿De acuerdo? Entonces, yo quisiera que en el chat escribiéramos qué se les ocurre que tenemos que hacer ahorita con este paciente o cuál deberían de ser los pasos siguientes para poder abordar a este paciente y darle su correspondiente tratamiento. Gracias, José Eduardo. Muy bien, clasificar la neoplasia. Me imagino que usted se refiere a evaluar qué tipo de células son las que predominan en esa neoplasia. Mira, si es así, claro, tenemos que evidenciar qué tipo de célula, de nuevo, predomina ahí. Entonces, para eso, sí, como dice Carla también y como dice André, debemos hacer estudios de la masa. A la mano lo que nosotros tenemos es el uso de la citología. Podemos usar también la patología, una histopatología, ¿verdad? Y de esta forma poder evidenciar qué tipo de neoplasia es. Algo que nos hemos pues dado cuenta con las patologías, perdón, en algunas ocasiones cuando se remueven trozos de la masa, esto puede activar más el tumor, podría generar más inflamación y muchas veces pues esta maniobra necesita que inmediatamente o se intervenga lo más pronto que se pueda la masa para evitar que siga creciendo. Entonces, en este tipo de tumores, una desventaja es que no exfolian mucha célula. Entonces, la captación celular a veces se torna difícil con la citología, ¿de acuerdo? Pero sí es una maniobra que podemos hacer, la citología. Muy bien, y también estaba revisando que dice Kelly, dice también Juan Morales, que si no se utilizaría radiografía, claro, ¿verdad? Por eso es que les hacía la pregunta, ¿verdad? ¿Qué hacemos con él? Entonces, toda masa que usted vea en un paciente, piense que lo primero que usted tiene que evaluar es el estado del paciente, es decir, la estadificación del paciente con respecto a la masa. Y a esto nosotros le llamamos TNM, es decir, tumor, nódulo, metástasis. Esto se refiere a que yo le voy a dar un grado a ese tumor. Le voy a dar un grado en base al tumor, es decir, si el tumor que yo veo es un tumor primario, es decir, que si ese tumor no tiene otros satélites alrededor o hay otros sitios que tienen tumor mientras se observa al paciente en lo clínico, ¿verdad? En el caso de Chase, pues como podemos apreciar, la masa está únicamente a nivel de la boca. Por lo tanto, vamos a evidenciar que es un tumor 1, ¿verdad? Que es menor o igual a 2 centímetros.
Incluso podría llegar a ser un 2, ¿verdad? Realmente ese tumor no se midió en ese momento. La metástasis hace referencia, pero el nódulo hace referencia a que si los nódulos regionales, que en este caso podrían ser los submandibulares, pueden llegar a estar invadidos también de neoplasia o tienen algún grado de sospecha de neoplasia y que por lo tanto ameritará hacer también toma de muestra a través del estudio apropiado, que bien puede ser una citología con un aspirado del nódulo o podría llegar a ser también una biopsia si el nódulo llegara a tener sospecha tumoral, ¿verdad? Entonces, de nuevo, T al tumor, ¿verdad? Con tamaño, N de nódulo, evaluar si hay nódulos afectados, y en el caso de la M, se refiere a metástasis. Cuando veo metástasis, ahí ya tengo que hacer uso de estudios que me permitan poder evaluar a mi paciente internamente. Entonces, aquí sí, vamos a emplear, en el caso de lo que tenemos aquí al medio, radiografía y también ultrasonido, porque yo necesito evaluar, ¿verdad? Que en este paciente no existan neoplasias internas. Pero recuérdese, cuando hablamos del ameloblastoma, y en este caso también hablamos del el fibromatoso, pensemos de que afortunadamente estos tumores por su biología tiende a no generar metástasis, ¿verdad? Pero aún así siempre es bueno complementarlo, porque eso sirve también como un escaneo que no llegara a tener otro tipo de neoplasia. ¿Está clara la parte de TNM para estadificar al paciente? Bien, a este paciente, como ustedes pueden apreciar, se coloca bajo anestesia, porque los estudios que se desean hacer son largos y pinchar la masa, en este caso, pues puede llegar a ser doloroso. Y por ser un sitio que es riesgoso, se anestesia al paciente. Y anestesiado, pues ya se puede trabajar sin problema de que tengamos riesgos de mordeduras o accidentes, ¿verdad? En la citología de esta neoplasia, nos dan el diagnóstico con células de un proceso inflamatorio. Esto es algo que puede pasar, como les menciono, porque es un tumor que tiende a no, bueno, como les dije la palabra, no exfolia, es la palabra, perdón, no exfolia mucha célula, ¿verdad? Por lo tanto, puede llegar a aparecer un diagnóstico inconcluso. Pero de nuevo, sabiendo esto, sabemos que lo que nos va a dirigir a nosotros el diagnóstico es la radiografía. Y pregunto, en radiografía, ¿cuál es la diferencia entre un fibromatoso y un acantomatoso? ¿Qué espero ver yo, por ejemplo, en un fibromatoso y qué espero ver yo en un acantomatoso? En En una el, cantomatoso va a haber, oh, adelante. A ver, uno a la vez, porfa. si no hay lisis de la mandíbula, del hueso de la mandíbula, ¿Eso en dónde lo veo? ¿En cuál de los en dos? el acantomatoso. Exactamente. Perfecto. Ahí estamos bien ustedes. Entonces, esto es lo que yo necesito evaluar en la radiografía. Entonces, a este paciente le vamos a sugerir vistas radiográficas. Usted trata la manera de que a su paciente le proyecta las vistas necesarias que necesite para que usted tenga suficiente evidencia y tomar una buena decisión en base para el tratamiento. A este paciente se le refiere radiografía del lado derecho, del lado izquierdo, oblicuas, para poder apreciar justamente, vamos a marcar con el lápiz, esta área de acá, ¿de acuerdo? Esta es el área de interés. Eso es como podemos apreciar, aquí se nota la masa es todo esto. Miren este tejido blando que se está marcando acá. Podemos apreciar también que hay deformidad en el adherimiento de los dientes incisivos, es decir, se están moviendo. Vamos a ver la otra radiografía.
Solo vamos a borrar esto por acá. Esta es otra vista del mismo paciente con la boca abierta y siempre con vista oblicua. Y por último, nos da una vista viendo, digámoslo así, de arriba hacia abajo. Y en esta vista, pues sí podemos apreciar que está involucrado el hueso, ¿verdad? Entonces, la conclusión de la radiografía es que hay variación. Entonces, el material es variable. Hay también, recuerdo que dentro del diagnóstico puntual había cierto grado de lisis y el movimiento de los dientes que hacía que la neoplasia fuera clasificada como un acantomatoso, un epulis acantomatoso. Asimismo, usted va a pedir radiografía de la boca porque usted necesita evaluar si este podría ser un fibromatoso o un acantomatoso. Pero también recuérdese que estamos hablando de evaluar metástasis. Y para metástasis vamos a evaluar el tórax, porque recuérdese que la mayoría de neoplasias por vía hematógena pueden llegar a sitios de alto riego sanguíneo. El corazón, los pulmones, el hígado, el vaso, ¿verdad? Son sitios predilectos para la mayoría de neoplasias que tienden a generar metástasis. Acá, en el área de tórax, pues nos dan negativo a ambas vistas. De igual forma, se pide radiografía para el lado derecho, para el lado izquierdo y también acostumbrémonos a que se pida radiografía para comparar ambos lados del tórax. Entonces, las órdenes radiológicas se piden lateral izquierda, lateral derecha y una ventrodorsal. En estas proyecciones, en este caso el radiólogo interpreta, ¿verdad? Y concluye que no existe metástasis. La cuestión que es también benéfica para este paciente. Y por último, a este paciente se le sugiere ultrasonido. Las fotos estas no son del paciente, pero el ultrasonido se le solicita de tanto del área abdominal para evaluar vaso y para evaluar hígado. En este caso, pues el paciente, tanto en órganos como vaso, hígado, este sería el vaso. La única cuestión que denotan es el aparecimiento de unos pequeños focos, que realmente pues estos pueden llegar a ser alguna cuestión. Obviamente un ultrasonido a usted no le va a decir si eso no es una neoplasia. Le va a decir a usted de que hay focos sospechosos que se necesitan monitorear. Entonces, en esta imagen, lo que nos reportaron fue la presencia de unos focos que ameritarán estudio en su momento. Ahora bien, este tipo de cuestiones en muchas ocasiones se pueden apreciar cuando existen, por ejemplo, esplenitis. La esplenitis es el agrandamiento del vaso. El agrandamiento del vaso puede tener muchas causas. Hemos visto, por ejemplo, que en pacientes bajo anestesia tiende a veces a generar este agrandamiento, o pacientes con estrés, o pacientes que tienen, por ejemplo, cambios de altura muy drástico, puede generar agrandamiento del órgano. ¿Verdad? Entonces, una neoplasia como tal pierde la arquitectura del órgano. Deberíamos de ver, por ejemplo, una especie de apolillado, tanto en el vaso como en el hígado, ya sea focal o difuso. Entonces, de nuevo, a este paciente se le estudia por TNM, se hace estudio citológico de la masa, se hace estudio radiográfico de la boca, se hace estudio radiográfico del tórax y se hace estudio ecográfico del abdomen. Todo esto para poderlo clasificar y decir si es apto o no para cirugía. ¿De acuerdo? Yo no me voy a meter un poco a la cirugía porque eso lo van a ver ustedes en el área de su curso, ¿verdad? A mí lo que me interesa es el abordaje del paciente y pues ya en su momento ustedes verán cómo se hace la corrección. ¿Hay alguna duda con lo que hablé de este paciente? ¿Algún comentario? Doctor, ¿será que podría regresar a la imagen donde salen los hallazgos de la boca, por favor? Con mucho gusto. En los hallazgos de la boca, en la placa, ¿verdad? Sí, sí, sí.
Aquí es uno. Listo, muchas gracias. Ok, Esa era. con gusto. Muy bien. ¿Alguien más abrió el micrófono, por favor? Eh, Sí, Doc, así. usted mencionó de evaluar los nódulos regionales, eh, pero no describió cómo se evalúan, si es solamente con el tacto o si se hace algún estudio. Muchas gracias, compañero. Sí, mire, sí lo mencioné. Cuando hice la mención de que el nódulo, si por ejemplo tiene una sospecha tumoral, se recomienda hacerle también punción para citología, ¿de acuerdo? Ahora bien, en algunos casos también recomiendan hacer histopatología o biopsia. La cuestión con las biopsias es que si fuera biopsia por decisión quirúrgica, muchas veces esta remoción de tejido puede generar más inflamación y puede generar crecimiento aún mayor de la neoplasia. Al menos en esto que hemos trabajado, hemos visto, la citología nos ayuda mucho. Es una de las primeras maniobras que nosotros agotamos antes de podernos meter a hacer, por ejemplo, una biopsia por excisión. Pero sí, cayendo a su pregunta, se toma por citología, por punción con aguja fina. André tenía también adelante. Sí. En esa misma imagen, bueno, yo acepto que no tengo buen ojo con las radiografías todavía. Podría como enseñar con el mouse o con el cursor exactamente a dónde es que hay lisis de hueso. No, no, no se preocupe, André. No, mi punto no es que ustedes ahorita sepan interpretar. Oye, no se sientan así. La cuestión es, ¿cómo les explico esto? Vamos caminando sobre esto, ¿verdad? Y con mucho gusto yo les aclaro estas dudas. Yo sé que no han llevado curso de radiografía también, y eso lo van a ver hasta el otro año, que es Dios mediante, ¿verdad? En esta radiografía se pueden apreciar lesiones, perdón, en este lado de acá, ¿verdad? Miren cómo se pierde la arquitectura del hueso, al igual que en estas porciones de acá, que prácticamente se ven como espacios blancos, ¿verdad? Entonces, esa pérdida de densidad y esta pérdida de densidad acá, aquí se observa también que hay alteración de la pérdida de densidad del hueso, ¿verdad? Y apertura de las piezas dentales. Esto más orienta a, por ejemplo, que ese hueso está siendo involucrado y que también la pérdida de la inserción dental le tiene que hacer pensar a uno, ¿verdad? De que la afección viene también desde el alveolo. Generalmente en un fibromatoso uno no observa esto. La pieza dental está bien adherida y no se observan lesiones óseas, ¿verdad? Pero las lesiones óseas son estas que vemos por acá y estas que vemos por acá. Entiendo. Gracias. Con mucho gusto. Dice José Eduardo, entonces, ¿es preferible retirar la neoplasia, luego mandarla a histopato para determinar si requiere o no quimio? Exactamente así es. Exactamente así es como lo manejamos en el caso del hospital. Tumor se estadifica, se le hace citología, a ver si hay diagnóstico, eso muchas veces nos orienta. Cuando la neoplasia se remueve, se le recomienda siempre al tutor que se complemente con estudio patológico y de esta forma poder tener tanto evidencia con citología y con patología para orientar un futuro tratamiento, ¿verdad? Vamos a pasar a la que tocaba, que es esta. Entonces, vamos a ver si hay dudas. Con mucho gusto. Solo para resumirles el paciente este anterior, ¿verdad? No tengo la evidencia ahorita de la cirugía, pero aquí se hace una mandibulectomía parcial, ¿verdad? Recuerdo que a este paciente se le retiró esa porción de hueso justo hasta los caninos. Entonces queda como una especie de gaveta en el paciente. Muy bien, vamos a ver. Tengo un par de dudas por acá.
Dice Juan Morales que en general los detalles de la radiografía las presenta el radiólogo en su informe. El médico tratante confirma el informe del radiólogo. Sí, claro, claro, compañero. Fíjese que en la cuestión del diario médico debería de ser así. Usted tiene toda la razón, ¿verdad? Pero en muchas ocasiones no es lo correcto, ¿verdad? Porque acuérdense que en el área médica humana, cada médico se especializa en su área. En el caso nuestro, muchas veces nos toca también hacer un poco de interpretación. Y no es malo, ¿verdad? Es siempre bueno que se conozca un poquito de cada área para, pues, poder entender los casos. Pero sí, justamente como dice el compañero, es como debería de hacerse. Dice la compañera, entiende que en la citología de este caso salió célula inflamatoria, ¿correcto? Pero ¿qué otro tipo de célula se puede reportar en el caso de ser papiloma? Ah, bueno, aquí estamos hablando de tumores odontogénicos. En el caso de un papiloma, lo que reportan muchas veces es abundante queratina alrededor de la célula. Orienta mucho también esto es algo que siempre se le debe informar al que hace la cito. Se le dice al médico que hace la cito qué sospecha uno. O sea, en base a la sospecha clínica, el médico también orienta al tipo de célula que quiere buscar de acuerdo a esa neoplasia, ¿verdad? Pero yo recuerdo que en el caso de la citología de un papiloma, se reportan, se reporta abundante tejido conectivo en la citología, ¿verdad? No le tengo tan claro ahorita qué más se reporta, pero no, no quiero decir algo que no sea correcto, ¿verdad? Dice Crista, por patología podríamos confirmar que es un acantomatoso, o solo se puede evaluar por... Sí, se podría porque tanto, digamos, en una masa como en otra, tiene mucho que ver, por ejemplo, las características neoplásicas de la célula. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, una célula que tenga dos núcleos, una célula que tenga abundante contenido basófilo, abundante cromatina, o a veces también se reporta estructuras como filamentos. Entonces, las características neoplásicas de la célula le van a orientar mucho, en este caso al médico que da el diagnóstico, así tiene características malignas. Entonces, sí se puede confirmar por patología que puede hacer una neoplasia maligna. Claro que sí. Muy bien. En con mucho gusto, compañeros. En este cuadro que presento, pues hago un pequeño y breve resumen de lo que es la neoplasia, tanto el fibromatoso, el acantomatoso, la periplasia gingival. Observemos, ¿verdad?, que dentro del acantomatoso también se nos recomienda hacer radioterapia, ¿verdad? Pero desafortunadamente, pues no contamos con esa maniobra terapéutica. También otro pilar que reportan es el uso de la bleomicina. En el caso de este quimioterapéutico, se reporta de uso intralesional. ¿Verdad? No he tenido experiencia utilizándolo. Lo que hemos tratado aquí en nuestro medio es remover una buena porción de hueso y de acuerdo pues a la literatura, esto también lo hemos evidenciado, que si hay buena recesión, o sea, si la recesión es buena, el pronóstico del paciente es muy bueno, ¿verdad? Entonces, espero les sirva este pequeño diagrama para poder hacer, pues, obviamente, después su estudio. Otra neoplasia que es bastante frecuente es el melanoma, y este se caracteriza porque tiende a generar una neoplasia pigmentada en la mayoría de ocasiones, que puede ser oscura. Existe también el melanoma amelánico, el cual es un melanoma sin color, ¿verdad? Es una neoplasia que se caracteriza porque tiene abundantes melanocitos, pues, de hecho proviene el melanocito, y en la mayoría de ocasiones se va a apreciar en pacientes que tienen coloración oscura en la boca. Lamentablemente el melanoma tiene un comportamiento reservado y la mayoría de las veces es muy metastásico. Por lo tanto, si se va a remover, una de las recomendaciones es realizar amplios márgenes quirúrgicos. De igual forma, les presento este resumen del melanoma, ¿verdad? Que se trabaja exactamente igual.
Hay que estadificar la neoplasia, hay que evidenciar que no tengamos neoplasia en tórax, en abdomen, hacer citología para confirmar la sospecha clínica y nos basamos casi siempre pues en cirugía para hacer la corrección de la neoplasia con márgenes amplios, ¿verdad? Y también, pues todavía no hay aquí, estaba leyendo que existe una vacuna para poder tratar a este tumor. Y también existe quimioterapia para poder tener al tumor controlado si no se llegara a tener un buen margen quirúrgico y es necesario mantenerlo con quimio. Entonces se recomienda cisplatino o carboplatino a las dosis de 10 a 30 miligramos por metro cuadrado. Aquí la dosis es un poco diferente. Cuando ustedes vean metro cuadrado, existen unas tablas en base al peso del paciente. Por ejemplo, que este paciente llegara a pesar 10 kilos. En estas tablas, 10 kilos equivalen, me voy a inventar un número, a 0,3 metros cuadrados. Entonces, esos metros cuadrados de superficie corporal ya se calcula el medicamento. Entonces, no es un cálculo como miligramo kilo o ml kilo, ¿verdad? Si no es diferente, es miligramo por metro cuadrado. Y la mayoría de quimioterapéuticos son así, por metro cuadrado. Vincristina, carboplatino, cisplatino, ¿de acuerdo? Toxorubicina, todas estas usan este tipo de cálculo. Y como mencioné, pues el pronóstico tiende a ser desfavorable porque generalmente puede generar metástasis local o a otros órganos como pulmón, vaso e hígado. Ese, el melanoma, vamos a ver. Fíjese que generalmente los melanomas pueden llegar tienen grados, todas las neoplasias tienen grados, ¿verdad? El grado se va a dar muchas veces por el tipo de célula que se evidencia y de nuevo, por las características neoplásicas que ese tumor tiene. Las características celulares neoplásicas, mientras más indiferenciado sea el tumor, tiende a ser más maligno, más metastásico. Ahora, va a depender mucho también qué tejido se está involucrando, porque si el tumor tiende a adherirse a tejidos más profundos, obviamente va a cambiar su estructura de nombre, ¿de acuerdo? Pero normalmente le decimos melanomas mientras nosotros hacemos el diagnóstico, porque si ya nos orienta la patología a que hay otro tejido involucrado, ya le cambia el nombre. Entonces, solo como para responderle su pregunta, la mayoría de melanomas que usted va a ver en un paciente va a depender mucho del área en donde están para considerar si puede ser maligno o no. Ahora, de manera teórica, los melanomas ubicados a nivel de la boca y ubicados a nivel de los miembros, estos pueden llegar a ser altamente metastásicos. ¿De acuerdo? Ahora bien, aquellos melanomas que están ubicados, por ejemplo, en el borde palpebral o están ubicados en sitios aislados en piel, generalmente pueden llegar a tener un comportamiento biológico bueno. Se remueve la masa y no vuelve a aparecer. Pero eso tiene mucho que ver en dónde está situado la neoplasia. De nuevo, ubicados en boca y ubicados a nivel de los miembros, tienen pronóstico reservado y tienden a ser altamente metastásicos. Jacqueline dice que si puedo repetir cómo se calcula metro cuadrado. Yo les voy a compartir en un documento los quimioterapéuticos que van de esta clase y les voy a compartir también la tabla que se usa para calcular los medicamentos. Entonces voy a tratar de que les incluya un ejercicio y que ustedes evidencien cómo es que se usan los metros cuadrados. Pero a manera de resumen, usted obtiene el peso del paciente en kilo y ya existen tablas que, por ejemplo, un kilo equivale a ciertos metros cuadrados de superficie corporal del paciente. Si este paciente pesara 10 kilos, me voy a inventar un número, esto equivale a 0,3 metros cuadrados. Entonces, ya con ese 0,3 metro cuadrado, usted ya hace el cálculo como cualquier otro cálculo en miligramos. ¿De acuerdo? Dice que si los melanomas tienen otra característica física adicional a la coloración.
Más que todo es el sitio en donde aparecen y de nuevo existen también melanomas amelánicos. Entonces hay que tener cuidado con eso porque si bien yo les acabo de decir que son de color oscuro, también existen sí pigmentación. Mira, entonces lo que le puedo mencionar es el sitio de ubicación en donde está el tumor. Muy bien. Vamos a trabajar un poquito esófago. Solamente chancecito, por favor. Muy bien. Una pregunta. ¿Cómo van con sus fármacos antisecretores, antiulcerosos, inhibidores de histamina? Ya los dimos dos, pero tengo una pregunta antes de que comience eso. ¿Me hace el favor de tomarla en cuenta? Por favor. Sí, mire, ¿cómo se detecta un melanoma amelanómico si no tiene color? Buena pregunta. Eso se lo diagnostica el citólogo, la persona que hace la citología. Uno solo puede orientar en base a a la clínica del tumor, ¿verdad? Por eso es importante que ahorita que ustedes vieron tumores de boca, tienen este abanico de qué posibilidades de neoplasias puede tener la boca. Cuando usted hace su toma de muestra y usted envía esto al laboratorio, usted escribe cuáles son sus sospechas clínicas. Entonces, el melanoma melánico se caracteriza porque es una neoplasia igual, ¿verdad? Es blanda, aparece en boca y generalmente no tiene color, es del color de la mucosa. Entonces, en algunas ocasiones hemos incluso no reportado que sospechamos de melanoma porque tiene el aspecto, por ejemplo, de carcinoma. Entonces, de nuevo, lo que le puedo compartir es que usted no puede hacer el diagnóstico al ojo. Usted tiene posibilidades diagnósticas. Quien le va a dar el diagnóstico es, en este caso, la persona que hace la cito o la patología. Sí, pero sí hay, digamos, sobresale el tumor de la superficie del epitelio, Doc. Sí puede salir, sí puede salir, Sí, aunque claro. sea un poquito para poder detectarlo, ¿verdad? Perdón. Sí, aunque sea un pequeño, eh, digamos, una pequeña sobresaliencia, por llamarlo de alguna forma, que no se me viene la palabrita, eh, que puede verse a simple vista, me imagino. Sí, claro, claro. Son neoplasias evidenciables. O sea, clínicamente usted va a ver un tumor, ¿verdad? Entonces, ahí, como le menciono, va a orientar mucho qué tipo de neoplasias aparecen en ese sitio. Ahorita Como, sí. ajá, exactamente. Entonces, Muchas gracias. no tenga pena, uno tiene un abanico. Ahorita que vieron boca, ustedes ya saben que puede haber papiloma, puede haber fibromatoso, acantomatoso, hiperplasia gingival, puede haber melanoma, puede haber carcinoma. Entonces, todas estas posibilidades son las que uno puede poner dentro de su sospecha clínica, ¿verdad? Pero de nuevo, quien va a confirmar esto es la citología o patología. Ahora bien, dice Mónica Pérez, bueno, las neoplasias, el melanoma que no se reporta que sea tan de un pronóstico agresivo, son aquellos que están ubicados, por ejemplo, a nivel del párpado. Aquellas pequeñas lesiones que parecen a veces como cabecitas de vena, ¿verdad? Que son de color oscuro. Al menos esas no se reportan como malignas. Y sí, José Eduardo, en párpado, ¿verdad? En piel cuando están aislados también. En piel cuando están aislados. Muy bien.
Les preguntaba sobre los antisecretores, antiulcerosos, porque ahorita vamos a hablar un poco de eso y quería estar seguro que están claros con eso. ¿Estamos bien? Adelante, André. Solo para informarle que ahorita vimos lo que son gastroprotectores y, a ver, no sí solo eso. Y comenzamos con antieméticos. Ok, Ah, y vimos procinéticos también. los cinéticos. Ok, perfecto. Gracias, André. Vaya, voy a tomarme unos 5 minutitos de la clase para poderles solamente hacer recordatorio de esto y así queda clarito. Entonces, miren, pues, en el sistema gastroentérico es importante que sepamos cómo funcionan los medicamentos. Cuando usted necesita hacer terapia, por ejemplo, para el ácido clorhídrico, para una protección por úlcera, por antiácidos, etcétera, es importante saber dónde funciona. Si usted se recuerda, cuando esta célula parietal produce ácido clorhídrico por medio de la gastrina que estimula a la producción de histamina, esta también estimula la célula SL a que produzca histamina y otros receptores muscarínicos, se produce intercambio de iones hidrógeno. Y esto, pues, en el intercambio de potasio produce ácido clorhídrico. Cuando usted necesite, por ejemplo, orientar su terapia para bloquear el ácido clorhídrico, usted lo puede hacer inhibiendo receptores como la histamina. Y la histamina, pues, en el caso de la célula parietal, tiene receptores en la membrana vasolateral. Pero si usted se fija, no solamente la histamina produce ácido clorhídrico. Por esa razón es de que la cimetidina, ranitidina, famotidina, todos estos antihistamínicos H2 no son tan efectivos, porque existen otros mecanismos por el cual se sigue produciendo el ácido clorhídrico, ¿verdad? Cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en los inhibidores de bomba protónica, los que inhiben la hidrógeno potasio ATPasa, lansoprazol, omeprazol, estos van a funcionar a nivel del canalículo secretor, inhibiendo directamente a la bomba protónica. Por esta razón es que los inhibidores de bomba son más efectivos que los antihistamínicos al inhibir el ácido clorhídrico. Y si usted se da cuenta, la bomba protónica está en la membrana apical de la célula parietal. Y estas bombas protónicas están distribuidas en toda esa superficie. Entonces, estos fármacos tienen esa ventaja que van a producir directamente la, o van a bloquear, perdón, van a bloquear directamente la producción o la enzima que necesita para producir iones hidrógeno. ¿De acuerdo? Los antiácidos van a funcionar a nivel de la luz. Como ustedes se dan cuenta, no van a bloquear ningún mecanismo como la bomba ni como la inhibición de la histamina. Su efecto es local y generalmente no se emplean para bloqueo del ácido porque no son tan efectivos. Tienen otros fines. Sus fines más que todo son, por ejemplo, para hacer em, quelación de fósforo en enfermedades como la enfermedad renal. Tenemos también aquellas drogas que actúan, por ejemplo, cuando se ha perdido esa barrera protectora que da la célula epitelial superficial. Si usted se recuerda, esta célula produce moco y bicarbonato. Existen drogas que pueden inhibir la producción de este moco y este bicarbonato. ¿Quiénes son los responsables de que esta célula superficial produzca moco y bicarbonato? Las prostaglandinas E2 y 2. Estas prostaglandinas son bien importantes a nivel gastrointestinal porque se pueden bloquear por aquellas drogas que tienen acción de las ciclooxigenasas, como lo estábamos hablando el día de ayer. Por lo tanto, algunos AINES, los esteroides, algunos antibióticos pueden inhibir estas prostaglandinas. Entonces hagamos el ejemplo,
que le estamos dando a un paciente, ¿qué les digo yo? Naproxeno, ¿verdad? El naproxeno es un AINE altamente gastrolesivo que bloquea las prostaglandinas. Si este fármaco bloquea las prostaglandinas, no se produce moco protector, no se produce bicarbonato y por lo tanto el exceso de ácido clorhídrico, la desnudez del estómago y la presencia de alguna droga con un pH que puede dañar, va a generar entonces una úlcera. Y esta úlcera va a provocar que este paciente tenga dolor y en algunos casos tenga sangrado. La úlcera es un defecto que va a producir hematemesis o va a producir en este caso heces oscuras. Así es como normalmente identificamos que un paciente puede estar cursando un problema de erosión gastroduodenal. ¿Por qué hago esta mención? Porque en el caso del sucralfato es un fármaco antiulceroso, ¿de acuerdo? No se usa para inhibir el ácido clorhídrico. Se usa cuando usted tiene sospecha, por ejemplo, de esofagitis, erosión esofágica, úlcera duodenal, úlcera gastroduodenal. En este caso se emplea el sucralfato. Y la función que tiene es de cubrir el defecto, activarse por medio ácido, generar una malla que produce una especie de reseteo de la célula para favorecer entonces a que esa úlcera de acá se regenere. Entonces, el sucralfato tiene la función de regenerar el epitelio y cubrir ese defecto que se ha producido por presencia de ácido y desprotección de moco y de bicarbonato. Entonces, a manera de resumen, así es como se usan la, los fármacos antisecretores como antihistamínicos, los inhibidores de bomba y también los antiácidos que tienen acción local y los antiulcerosos como el sucralfato que se emplean para cubrir el defecto provocado. Bien, Doctor, una duda. ¿sí? Eh, eh, el efecto del sucralfato, eh, yo recuerdo que lo mencionaron en alguna clase, pero no me dio tiempo de tomar la nota. ¿Cuánto tiempo es lo que puede persistir la capa protectora en las mucosas del sucralfato? Pero fíjese que las recomendaciones terapéuticas es que se dé cada 8 a 12 horas. ¿Verdad? Entonces, en ese tiempo yo pensaría que es lo que dura, ¿verdad? Por la frecuencia que se da, cada 8 a 12 horas. No Gracias, sé, doctor. Tiene, no sé tiene cuánto, sentido. ajá, Tiene sentido su respuesta. Gracias. ok, ok, con mucho gusto. Muy bien. Entonces, enfermedades esofágicas. El esófago realmente es un, una estructura de paso. Vamos a recordar que tiene un esfínter superior esofágico, un esfínter esofágico inferior y que esos dos esfínteres se mantienen cerrados media vez el paciente no deglute, porque al momento de deglutir se apertura el superior, el bolo pasa por peristaltismo pasivo y el esfínter esofágico inferior se apertura para poder dar paso entonces al bolo para llegar al estómago. Estos mecanismos se van a activar media vez el paciente deglute, ¿de acuerdo? No debería de existir entonces un flujo retrógrado. ¿Qué quiere decir esto? Que el esófago no está apto para que el contenido del estómago regrese al esfínter superior. Esto se hace cuando se vence la presión del esfínter inferior, como por ejemplo en el vómito, o como por ejemplo aquellas razas que tienen algún defecto de esfínter inferior. Ejemplo, braquicefálicos. Estos pacientes pueden llegar a tener debilidad del cardias o del esfínter esofágico inferior, provocando entonces que en algunas ocasiones exista el reflujo. Y de hecho estos pacientes braquicefálicos sí padecen de mucho reflujo o son muy vomitadores. ¿Por qué? Porque este esfínter inferior muchas veces es incompetente, no tiene esa capacidad de cierre como lo tienen otros pacientes. Entonces el esófago se divide en tres porciones, el cervical, el torácico y el abdominal, ¿verdad? Entonces como para ir identificando en dónde podríamos sospechar si hay alguna patología.
El signo característico de las enfermedades esofágicas es la regurgitación y también puede estar asociado en algunos casos, si es por patología cervical, la disfagia. De nuevo, la regurgitación y disfagia son signos que van a predominar en enfermedades esofágicas. Veamos este video. Muy bien, perdón ahí por el sonido de fondo. ¿Qué ven? ¿Qué notan? ¿Qué les llama la atención de ese paciente? Que tiene una regurgitación sin ninguna expulsión de ningún contenido. Exactamente, ¿verdad? Se aprecia que hay regurgitación. Sí, tose porque tiene molestia. Hay algo que a este paciente le incomoda y si ustedes se fijan, tiene enfrente el alimento. Y en algunos casos intentó como quererlo buscar, pero se rehúsa. ¿De acuerdo? Entonces, este es un paciente con una clínica esofágica. Cuando este paciente consumía alimento, inmediatamente el alimento por este signo que vemos de regurgitación era regresado. Y en este paciente, el alimento que era tolerado era el alimento húmedo. ¿De acuerdo? Pregunto, ¿qué creen ustedes que puede estar provocando en este paciente este signo? Ya sabemos que el esófago puede estar involucrado. ¿Qué puede haber en el esófago? Un cuerpo extraño. Un cuerpo extraño, ¿verdad? Una masa también, ¿verdad? Ajá. Muy bien. Inflamación, muy bien. Alguna esofagitis, ¿sí? Muy bien. Entonces, a este paciente eh, dispusimos, ¿verdad? Que tenía una disfagia faríngea y regurgitación. Vamos para radiografías. Le pedimos una radiografía de cervical en donde podamos apreciarlo tanto ventrodorsal y lateral. Vamos a ampliar un poquito la lateral. En la lateral, pues una historia de este paciente que no mencioné es que días anteriores, este paciente, no, en la casa de la dueña estaban haciendo comida y este paciente husmeando en la basura, vieron que comió huesos. Al momento de hacer la radiografía, pues nosotros logramos apreciar esta estructura, ¿verdad? Que parece ser un hueso de pollo, ¿sí? Y que estaba alojado en el esófago. Ahora, no tengo más evidencia de este paciente, ¿verdad? Pero formas de manejo de estos casos son, em, como son cuerpos extraños, lo que se prefiere es empujar el cuerpo extraño al estómago y hacer cirugía desde abdomen, ¿verdad? Para sacar la estructura desde el abdomen. En el caso de este paciente, pues por ser un hueso, cuando se fue al estómago, la verdad es que no tuvo necesidad de mayor cuestión, ¿verdad? Porque sí tienen la capacidad de poder degradarlo. La única cuestión era como parecía un arco, se quedó alojado en el esófago. Era lo que se hizo fue empujarlo al estómago. Pero si fuera, por ejemplo, una pepita, una piedra o aquellos huesos, por ejemplo, de la columna, que estos sí definitivamente no se van a deshacer,
ahí sí se tiene que proceder a cirugía, enviándolo al estómago y extrayéndolo desde el abdomen. Entonces, cuerpos extraños pueden aparecer como causas esofágicas. Otras patologías que vamos a hablar son, por ejemplo, esofagitis y reflujo gastroesofágico. Es bien importante, fíjense ustedes, sobre todo cuando les toque hacer cirugía, que tomen en cuenta la posición de sus pacientes, porque tanto la esofagitis como el reflujo son condiciones que se dan cuando los pacientes están en una posición por mucho tiempo. Hagamos de caso que este paciente está en pantalla, pasa 2, 3 horas en esa misma posición horizontal. El esófago y el cardias, yo le voy a decir cardias al esfínter esofágico inferior, ¿de acuerdo? Cuando un paciente está bajo anestesia, la influencia de la anestesia hace que se pierda la fuerza de cierre de estas estructuras, favoreciendo entonces a que el contenido del estómago pueda migrar hacia el esófago. Y recuérdense que estos pacientes vienen en ayuno. Y muchas veces estos líquidos, tanto biliares como ácido clorhídrico, pueden quedarse de manera reposada en estas estructuras. No mencioné, pero el esófago, a diferencia del estómago, no tiene una protección propia. El esófago sí es un epitelio desnudo. El esófago no produce moco, no produce bicarbonato. Por lo tanto, los únicos mecanismos que protegen al esófago son los esfínteres. Y cuando estos pacientes bajo anestesia, se pierde la capacidad del esfínter, fácilmente es lastimado por estos líquidos estomacales. Entonces, un pH ácido presente por más de media hora en el esófago puede generar entonces daños erosivos, provocando esofagitis y el famoso reflujo gastroesofágico. En este caso, estos pacientes van a manifestar clínica post-operación, es decir, después del proceso quirúrgico pueden estar inapetentes algunos días y en algunos días pueden tener dificultad para deglutir. Pero entonces son condiciones que se van a presentar post-OP. Entonces vamos a hablar, em, ya pues no tengo más tiempo, pero vamos a hablar que en esta clase, cuáles son las maniobras para poder evitar esto en procesos quirúrgicos. Dice, ¿cómo se empuja el cuerpo extraño al estómago? Ah, bueno, gracias. Solo para terminar y con esto pues termino clase. En ese caso usamos un pequeño dispositivo que tiene una camarita y esta camarita tiene la ventaja que tenía una pinza. Entonces con esta cámara y pinza logramos empujar la estructura hacia el estómago. En todo caso, ¿verdad? En todo caso, si se cuenta con endoscopía, la endoscopía también puede ser una maniobra para poder retirar cuerpos extraños si tiene, en este caso, los componentes ideales para que pueda salir y no lastimar, ¿verdad? Pero sí es como a través de una cámara endoscópica que se hizo este proceso. Bueno, ustedes, entonces, si no tenemos más dudas, los dejo por acá para que tengan un tiempito y ahí, solo antes de que se vayan, por favor, a partir del día lunes, la entrada a la clase es hasta las 10. Ya no voy a dejar entrar después de esa hora, por favor. Si necesitan ver la clase, la voy a subir, pero sí es un poquito quita la atención estar dejando entrar personas después de las 10 a las y 20 a las y media, ¿verdad? Entonces, por favor, la otra semana, como creo que ya no hay retrasadas, a las y 10 es la última hora para poder entrar a la clase. Y les recuerdo que hay actividades en la clase virtual y voy a subir unas actividades para la siguiente semana. Que tengan buen día. Doc, yo tengo una pregunta, pero es sobre el material que subió sobre enfermedades periodontales. No sé si se la puedo hacer llegar por correo